Desde la antigüedad, los filósofos griegos ya estaban especulando sobre todo lo que nos rodea. Se preguntaban, ¿qué ocurriría si dividiéramos un trozo de materia muchas veces? La primera idea del átomo era tan solo una creación de la razón, un producto de la lógica humana basándose en su propia percepción de la realidad, no provisto de evidencia experimental. En el año 500 a.C., Leucipo pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía además que, si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a estas partes de la materia con el nombre de átomos, término que en griego significa sin división. En Europa durante el siglo XVII, cuando los científicos estaban estudiando las propiedades de los gases, se retomó el concepto de átomo. Fue John Dalton quien hipotetizó que la ley de la conservación de masa y la ley de las proporciones constantes podían explicarse con el concepto de átomo. En 1803, John Dalton publicó su teoría atómica, basándose en una serie de experiencias científicas de laboratorio para describir toda la materia en términos de los átomos y sus propiedades. Propuso que toda la materia está hecha de pequeñas partículas indivisibles llamadas átomos, que imaginó como partículas sólidas, duras e impenetrables. Otros de sus postulados son: los átomos de un mismo elemento son idénticos en todas sus propiedades, especialmente en peso y tamaño, y diferentes a los átomos de los demás elementos. Los compuestos se forman al unirse los átomos de dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. Una reacción química implica solo la separación, combinación y reordenamiento de los átomos, nunca se supone la creación o destrucción de los mismos. En 1897, Joseph John Thomson, a partir de experimentos con tubos de rayos catódicos, demostró que el rayo catódico está compuesto de partículas negativamente cargadas, y estas partículas se encuentran dentro de los átomos de todos los elementos. Mientras que al principio fueron controversiales, los científicos gradualmente aceptaron los descubrimientos de Thomson. Con el tiempo, sus partículas de rayo catódico adquirieron un nombre más familiar: electrones. El descubrimiento de los electrones refutó parte de la teoría atómica de Dalton, que suponía que los átomos eran indivisibles. Para explicar la existencia de los electrones se necesitaba un modelo atómico completamente nuevo. Esto llevó a Thomson a proponer que los átomos podían describirse con una forma esférica, con una masa compacta y carga positiva distribuida homogéneamente. Dentro de la esfera se encuentran incrustados los electrones con un movimiento vibratorio y en cantidad suficiente como para neutralizar la carga positiva de la esfera. A este modelo también se le conoce como budín de pasas. En 1909, el físico neerlandés Ernest Rutherford realizó un experimento con una lámina de oro, en el que disparó un rayo delgado de partículas alfa. En este caso, Rutherford colocó una muestra de radio dentro de una caja de plomo con un pequeño agujero. La mayoría de la radiación era absorbida por el plomo, pero un rayo delgado de partículas alfa era capaz de escapar del agujero en la dirección de la lámina de oro. La lámina estaba rodeada de una pantalla detectora que destellaba cuando una partícula alfa la golpeaba. Basado en el modelo de budín de pasas de Thomson, Rutherford predijo que la mayoría de las partículas alfa atravesarían la lámina de oro sin ser perturbadas, porque suponía que la carga positiva en el modelo estaba repartida alrededor del volumen completo del átomo. Por lo tanto, el campo eléctrico sería muy débil para afectar significativamente la trayectoria de las partículas, que eran relativamente masivas y veloces. Sin embargo, los resultados del experimento fueron sorprendentes. Mientras que la mayoría de las partículas alfa atravesaron la lámina sin ser perturbadas, unas pocas se desviaron en su trayectoria. Los resultados del experimento le permitieron a Rutherford crear su modelo atómico, que se puede resumir de la siguiente manera. El átomo está constituido por un núcleo central que concentra toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo. En la corteza están los electrones con carga negativa y con una masa despreciable frente a la del núcleo. Entre el núcleo y la corteza hay espacio vacío. Algunas de sus limitaciones fueron su inestabilidad y la incapacidad para explicar los espectros atómicos. 1913. Niels Bohr. En este año, Bohr propone un nuevo modelo atómico para solucionar así los problemas que tenía el modelo antiguo de Rutherford.
propone un nuevo modelo atómico. En este supone los siguientes postulados. 1. Los electrones giran alrededor del núcleo con energía constante. 2. Las órbitas son circulares. 3. Surgen niveles de energía que para Bohr las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas que fijan una expresión matemática en función de un número entero, es decir, n es igual a 1, n es igual a 2, n es igual a 3, etc. El electrón solo emite o absorbe energía en los saltos de una órbita permitida a otra. En este cambio emite o absorbe un fotón de energía. Las órbitas y los radios estaban cuantizados. Este modelo atómico funcionaba adecuadamente para el átomo de hidrógeno, pero no para los demás, ya que en los espectros realizados para átomos de otros elementos se observaba que los electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando así que existía un error en su modelo. Llegando así a 1916 con Arnold Sommerfeld. Él, un físico atómico y matemático, perfeccionó el modelo atómico de Bohr, ayudándose con la teoría relativista de Einstein. Perfeccionó el modelo atómico en los siguientes aspectos. Cambió el concepto de órbitas circulares por órbitas casi elípticas y dijo que a partir del segundo nivel de energía existen más subniveles. Sommerfeld postuló que el núcleo del átomo no permanece inmóvil, sino que tanto el núcleo como el electrón se mueven alrededor del centro de masa del sistema. En conclusión, Sommerfeld hizo las siguientes modificaciones al átomo de Bohr. 1. Las órbitas son casi elípticas y ya no circulares como anteriormente. 2. Las velocidades son relativistas. A partir del segundo nivel de energía, existen dos o más subniveles en el mismo nivel. Y 3. Sommerfeld postuló que el núcleo y los electrones tienen movimiento y no se quedan inmóviles. En 1926, el físico Erwin Schrödinger propone un modelo atómico cuántico no relativista que se conoce como el modelo mecánico cuántico del átomo y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Estableció que los electrones no giran en órbitas determinadas, sino que su posición no se puede determinar con exactitud. Establece que se puede determinar la evolución del electrón mediante ecuaciones matemáticas, pero no su posición, y predice los niveles energéticos. En 1927, Werner Heisenberg introduce el principio de incertidumbre en los orbitales de electrones que rodean el núcleo atómico. El destacado físico alemán instauró los cimientos de la mecánica cuántica para estimar el comportamiento de las partículas subatómicas que conforman un átomo. En 1932, el físico inglés James Chadwick bombardeó con rayos alfa una lámina de berilio y encontró que estos emiten una radiación muy penetrante similar a los rayos gamma. Estudios posteriores demostraron que dicha radiación estaba formada por partículas neutras de masa ligeramente superior a la de los protones. Chadwick replanteó el problema y encontró la tercera partícula fundamental del átomo, el neutrón. El descubrimiento del neutrón permitió entender la razón por la que el átomo de helio tiene una masa 4 veces superior a la del hidrógeno, conteniendo solo 2 protones. La explicación radica en la existencia de 2 neutrones